¿Qué tanto mis pensamientos definen mis deseos? ¿En dónde está mi atención? ¿En lo terrenal o en las cosas de arriba? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, la antesala a la codicia. Les externamos un caluroso saludo al darles la bienvenida a Mujer para la Gloria de Dios. Somos Ailín Pagán de Salcedo, Mayra Beltrán de Ortiz y Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Ailín? ¿Cómo estás, Katy? Excelente, gracias. Qué bueno, yo también estoy muy bien, para la gloria de Dios. Amén. Así es, por la gracia de Dios estamos aquí una vez más compartiendo este programa que tiene por título La antesala a la codicia. Dentro de esta serie que hemos venido desarrollando, la codicia que se esconde en mi corazón, en el corazón de todos. Así es. Quien diga que no tenga codicia por lo que yo estoy viendo, está mintiendo. Mentirosa. Así es, Ailín. Sí. Hoy continuamos, como tú bien dices, con esta serie, que es la codicia que se esconde en el corazón. Y queremos darle las gracias a todas por compartir con nosotras este tiempo. Y antes de comenzar, realmente necesitamos ir ante el trono de aquel que nos equipa para nosotras poder estar aquí. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, venimos una vez más delante de ti y te presentamos nuestros corazones, al igual que los corazones, Señor, de todas las personas que nos van a estar escuchando, oyendo, Señor. Te necesitamos, Padre. Mira que esta serie nos ha confrontado, pero a la vez, Señor, nos da esperanza. Amén. De que en ti somos más que vencedores, Amén. Señor. Gracias. Amén. Gracias por acompañarnos, Señor. Si tú no estás aquí en medio nuestro, nosotras no podemos hacer nada, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En nuestro encuentro anterior, revisemos el alcance de la codicia de Eva. Quien le prestó oído a Satanás y sin saber el alcance de la desobediencia a Dios, intercambió todo el jardín por una sola fruta. Dios mío, pero cada vez que lo escucho, me pongo mal. Y hacemos lo mismo. Sí. Estamos hablando de Eva, pero no somos diferentes. Yes. Somos hijas de Eva. Esa es la más triste. Somos hijas de Eva. Su codicia la llevó a dudar del carácter de Dios. Las circunstancias no son las que nos llevan a codiciar, sino la falta de fe en quién es Dios y sus promesas. Hoy queremos estudiar a Acán. Así es, así como con el pecado de la codicia, Eva y Adán cambiaron el mundo entero, el rumbo del mundo entero. Con Acán veremos cómo todo un pueblo sufrió la pérdida de una batalla contra Ai, un nombre, al herir a 36 de sus hombres. El impacto del pecado siempre afecta más allá de la persona que peca, y eso es muy importante tenerlo presente. Nadie peca en privado. El pecado siempre nos va a cobrar más. Mucho más. Sí, no lo subestimemos, en verdad. Y para estudiar el pecado de Acán necesitamos entender este momento histórico que estaba viviendo Israel. Dios había prometido en varias ocasiones una tierra nueva a los judíos, comenzando con Abraham 400 años antes. El pueblo acababa de pasar por la milagrosa salida de Egipto, donde Yahweh, Dios mismo, los protegió, mientras que el pueblo egipcio fue castigado severamente. Así es, Ailín. Y pasaron 40 años en el desierto, siendo provisto por Dios con comida, agua, con protección del calor en el día por medio de la columna de nube, y en la noche con protección del frío y de las bestias con una columna de fuego. Wow. Todas estas tipologías de Cristo, quien también los dirigía a la tierra prometida. Cuando llegaron a la tierra, encontraron a Jericó, una de las ciudades más poderosas de la tierra de Canaán y una de las puertas de entrada a Jerusalén. Y los muros de aquella ciudad se cayeron con simplemente el pueblo judío gritar y sonar las trompetas. Es tan increíble lo que Dios hace. Luego entraron y capturaron la ciudad, aun cuando no tenía una fuerza armada como lo tenía en Jericó, ¿verdad? Ni siquiera estaba en condiciones de buen estado físico, porque acaban de pasar 40 años deambulando en el desierto. Sí, deberían estar flacos. Seguro la dieta no era nutritiva como nosotros pensamos. Claro, Dios. Sí, claro. Le dio lo que necesitaban. Exactamente. Amén. Dios hizo
lo que tenía que hacer y esa dieta fue nutritiva. Amén. Pero cuando uno piensa en el milagro, tiene que pensar en el milagro. Solamente Sí. pan y un poquitico de Y carne. caminando todo el tiempo en el desierto. Sí, en ese calor. Wow. De hecho, para este momento, pensando objetivamente, como no podían planificar o coordinar su viaje, ¿qué podían pensar sobre Dios? Bueno, yo entendería que ellos llegaran a la conclusión de que Dios los amaba, que les había provisto, los había protegido, había sido fiel y capaz de hacer lo imposible en medio de un desierto. O sea, le mostraba su favor en todo momento. Así es. Pero enseña que nosotros no pensamos objetivamente, porque No, sabemos. definitivamente. Ajá. El mandato del Señor al pueblo judío antes de entrar en Jericó fue que no codiciarán los bienes que encontrarán en Jericó, lo que Dios lo llamó una anatema. Incluso les advirtió que estos traerían maldición y desgracia sobre ellos. Escucha Josué, capítulo 6, versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Y al entrar a Jericó, Josué inmediatamente mandó a sacar a la prostituta Rahab y a su familia porque ella les había ayudado a los espías cuando estos fueron a reconocer la tierra. Y con esta orquestación no solo vemos la fidelidad de Dios como cuando nosotros le obedecemos, sino también que Él es un Dios detallista al cumplir con sus promesas. Definitivamente, así es. Luego dice, prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Fue lo único que tomaron, dice Josué 6:24. Entonces, ahora que tenemos un mejor entendimiento del contexto de lo que estaba sucediendo el pueblo judío, es que llegamos al personaje del rey Acán. Así es, Ailín. El capítulo 7 de Josué comienza diciendo, escuchen, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán tomó de las cosas dedicadas al anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Hay varias cosas que a mí me llaman la atención aquí. Primero, que Dios no dijo que fue Acán que pecó, sino que los hijos de Israel fueron infieles. La nación en su conjunto estaba en una relación de pacto con Dios, y cuando un miembro transgrede ese pacto, la relación de toda la nación con Dios resulta dañada. Lo que está diciendo entonces es el pecado de Acán, aun cuando lo cometió en secreto, lo contaminó no solo a él, sino a los demás miembros de la comunidad. Así es. La desobediencia trae ruina, Sí. incluso hasta el inocente, porque los efectos del pecado van más allá, como tú dijiste, del pecador inicial. Amén. Es algo que debemos recordar, porque nuestros pecados, aún los que son ocultos, como la codicia, Sí. afecta a nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación, etcétera, etcétera. Wow, sí. Y pregunto, ¿cómo podría causar daño al pueblo, al manto, el oro y la plata que Acán había robado? No son los objetos en sí mismos, Katy, los que Así dañan es. al pueblo. Es la condición del corazón del Así rey es. Acán, dado su pecado oculto. Las motivaciones que lo llevaron a robar, es decir, la codicia y la desobediencia. Así Aquí. es. Como hemos mencionado anteriormente, el pecado engendra pecado. Amén. Y cuando lo toleramos, el pecado crece, no solo en nosotras mismas, sino también en las personas que nos rodean. O sea, se da una espiral descendente en el sentido de que nos vamos alejando de la santidad de Dios. Así Y es. lo que antes nos alarmaba, ya lo toleramos. Así es. Y Como volviendo normal. al ejemplo de Acán, esto nos demuestra el poder de la codicia. Josué les advirtió sobre no tomar ninguna cosa y que toda la plata, oro, bronce y hierro debían ser consagradas al Señor. Y si tomaban algo, traerían desgracia y el campamento sería maldito. Eso está en Josué 6, versículos 18 y 19. Y a pesar de esta advertencia y de todas las demostraciones de poder y milagros,
¿Qué hizo Acán, Katy? Los vio, los codició, los tomó y luego los escondió. Así es. El mismo patrón. El mismo patrón. Así Después mismo. de que Israel fue derrotada, Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer y levantó sus ojos al Señor. Él sabía de dónde venía su ayuda. Salmo 121, versículos 1 y 2. De hecho, recordemos que cuando ya estaban al punto de llegar a Jericó, Josué tuvo un encuentro con el capitán del ejército del Señor, Cristo preencarnado, obviamente. Ujú. Y leamos la oración que este dijo. Oh Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Josué mismo, él estaba diciendo bien claro de quién era el que ganaba o perdía las batallas, de qué dependía. Así es. Él estaba enfocado. Así es. Y escuchen la razón de su preocupación. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Josué no codició el botín del enemigo porque estaba enfocado en Dios y confió en él, aun cuando vivió las mismas circunstancias. ¿Vemos la diferencia? Sí. Josué entendió que nada se compara con tener a Dios. O sea, nada se compara con tener a Dios. De nuevo vemos que no son las circunstancias que producen la codicia, sino que es nuestro corazón. Así es. Ellos estaban viviendo el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho 400 años antes, Katy. Un milagro. Exacto. Porque solo un Dios soberano puede ser capaz de cumplir esta promesa. Amén. Sin embargo, Acán consideró que un manto, oro y plata eran más valiosos. Wow. ¿Y a quién pertenece el oro, la plata, los utensilios de bronce y de hierro? Según Josué 6:19, estos estaban consagrados al Señor para ser parte de su tesoro. ¡Auch! O sea que... Exacto. O sea que Acán estaba robándole al Señor. Adiós. Entonces el Señor dijo a Josué que el pueblo era anatema, porque hizo precisamente lo que el Señor había prohibido. Amén. Y por tanto no debían enfrentar a sus enemigos porque Dios no estaría con ellos. Y por eso el Señor entonces le ordenó a Josué que fuera casa por casa para encontrar a la persona que quebrantó el pacto del Señor y que cometió infamia en Israel. Así es. Una tarea difícil porque eran sus vecinos, eran sus familiares. Sin embargo, Josué se levantó muy de mañana e hizo lo que el Señor le encomendó. Cuando llegó entonces a casa de Acán, le dijo: Hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. O sea, Josué estaba en comunión con el Espíritu, porque Así fíjense es. cómo él pudo, a la entrada de llegar a la casa de Acán, saber. Sí. Y después confrontar. Y así lo dice Josué 7:19, tal cual. De nuevo vemos que Josué no era codicioso porque su enfoque estaba totalmente en el Señor. Amén, así es. Y escuchen las respuestas de Acán. En verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de cinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé. Y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Eso lo encontramos en Josué 7, versículos 20 y 21. ¿Recuerdan ustedes las 4 ideas que alimentan nuestra codicia? Así mismo. Mira, patrones tan evidentes otra vez. Acán vio el botín. Lo que vio fue un hermoso manto, codicia, Sí. ¿verdad? Los tomó y los escondió en la tierra dentro de la tienda. Ver el patrón. Ver, codicia, tomar y esconder. así Es tan evidente. Si evaluamos todo lo que humanamente había pasado el pueblo judío durante más de 400 años en esclavitud y hasta luego 40 años en el desierto, pues uno podía entender el deseo de Acán por tener estabilidad, confort y un futuro más seguro. Así Sí. es, Katy. Sin embargo, dada nuestra fe en Cristo, sabemos que nada de lo que Acán robó podía darle lo que su corazón Eso anhelaba. fue el problema. Solo Dios nos puede satisfacer y hacernos sentir seguros.
memoricemos eso, ¿verdad? Increíblemente, dada su incredulidad, Acán fue el único que desobedeció a Dios en esta ocasión. De nuevo, demostrando que la codicia no es producida por las circunstancias, sino por la idolatría. Y hemos dicho muchas veces que nuestro corazón es una fábrica perpetua. Y yo creo que aquí también sería bueno citar lo que el mismo Jesús dijo en Mateo 6:21, que dice, porque allí donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de revisarnos. Por eso que mencionamos en programas anteriores, la codicia solo evidencia a dónde está tu corazón. Amén. Definitivamente. Y no solamente dónde está su corazón, pero el ídolo que está dentro de ese corazón. Y podemos usar la codicia para evidenciar cuál es este ídolo que tenemos y lo que estamos dispuestos a hacer por este ídolo. Por eso Dios quiere que destruyamos nuestros ídolos, porque si no, ellos nos destruirán a nosotros. Hablando sobre aquellos que tienen ídolos, el Salmo 115, versículo 8 dice, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Esto implica que te vuelves inútil y muerto. Ya lo sé. Al igual que el ídolo que estás adorando, cuando fuiste creado por la gloria y la vida. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Él es celoso y no para su beneficio, sino para nuestro beneficio. Él quiere sus hijos. Así es. Josué, que trabajó bajo las instrucciones de Dios, tomó a Acán entonces, a sus hijos, sus bienes y lo que él había robado para que todo Israel lo apedreara y luego los quemaran. Así dice en el capítulo 7, versículo 25. O sea, pudiéramos preguntarnos, ¿pero por qué Dios actuó tan severamente con Acán? Porque no solamente lo mató a él, sino a toda su familia. Y si preguntamos es porque no nos damos cuenta del grado de peligro que hay al ir tras nuestros ídolos, o sea, lo que comprometemos, el alcance que tiene. Así es. Isaías 59:2 nos explica, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. O sea, es grave, o sea, nuestro pecado siempre va a ser grave porque recuerden que Dios es santo, 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 odia el pecado. Y si no estamos en íntima comunión con Dios, vamos rumbo a la deriva y somos presas muy fáciles para Satanás. Así es. Otra razón es que el pecado engendra pecado. Sí. 36 hombres murieron por este pecado y el resto del pueblo se desmotivó a luchar contra los otros pueblos que debían enfrentar para tomar posesión de esta tierra. Además de que este pecado manchó el nombre de Yahweh ante los paganos. Vimos en el podcast anterior que el objeto de codicio de Eva era la sabiduría. Para Acán fueron las posesiones. Sí. Sin embargo, ambos desobedecieron porque tenía algo en común: la incredulidad y la falta de fe en un Dios que había demostrado su fidelidad y su capacidad de satisfacer las necesidades. Además, vimos un pecado que no solamente los afectó a ellos, sino también a sus familias, su comunidad y aún más importante, su comunión con el Señor. Así es, y en el caso de Acán, la disciplina pública también ayudaría a recordarle al pueblo las consecuencias de su pecado. O sea que sobre todo porque Dios estaba asentando los principios de este pueblo incipiente, nuevo, y era necesario comenzar a enfatizar la importancia de la obediencia y la consecuencia de la desobediencia. Así es. Al revisar todo esto, uno debe de cuestionarse cuáles son las motivaciones que nos llevan a codiciar aquello que no tenemos. Porque regularmente aquello que no tenemos es porque Dios no nos lo ha dado. Porque Dios entiende que no tenemos la madurez, la preparación, porque hay cosas que Dios quiere seguir trabajando. Entonces al final es cuestionando a Dios y eso se podría traducir en rebeldía. Y falta de fe, obviamente. El punto de que el pecado engendra pecado, un pecado engendra te lleva a otro pecado porque Exacto, mientes. Eso es lo que estamos viendo. Exactamente, el pecado es muy peligroso. Nosotros quizás no estamos como que a veces no le damos el alcance que puede tener el pecado en nuestras vidas.
Y si yo estoy ahí, y he estado ahí, y yo sé que algunos de ustedes, desenfocadas, codiciando cosas, anhelando cosas que no tengo, debo de comenzar por lo esencial, y es volver a Cristo, rendirme a Cristo, pedirle al Señor que me perdone, que me dé arrepentimiento y que me perdone por mi codicia. Así es. Pero también que me ayude a cultivar una relación cada vez más estrecha en Él. Y a deleitarme en sus mandamientos, en que su Espíritu Santo me atraiga cada vez más a Él, porque eso es lo que va a producir que mis deseos y mis anhelos se alineen con lo que Dios tiene para mí. Exacto, eso casi siempre nos lleva a que pasamos menos tiempo en comunión con el Señor y menos oración. Y confundimos lo que deseamos y con la codicia realmente. Y hacemos cosas para conseguir lo que queremos. Sí, entonces, y también tenemos la tendencia a culpar a otros por lo que yo no tengo. Él ocupa de ella porque ella me hizo eso, o mi esposo, lo que sea. Nos vemos como víctimas, sí, así es. Y no, es el Señor que usó, si era pecado, obviamente el Señor no estimuló el pecado, pero Él está orquestando todo para que yo aprenda cuáles son mis ídolos, cuáles son mis pecados favoritos, qué yo debo hacer con este pecado. Él está usándolo para mejorar. Para ayudarme a seguir formando la imagen de Cristo. Formar nuestro carácter. El poder de Dios que Él usa hasta el pecado de otro. Para bien de uno. Para bien de uno. Pero, como ustedes decían, tenemos que enfocarnos en Dios. En el final es Dios, no esta persona. Así es, y creo que este es un excelente punto para terminar con nuestro programa de hoy y para que cada una continúe analizando si en su corazón se esconde la codicia. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, cuando veremos la codicia del pueblo de Israel. Acompáñenos durante todo este tiempo orando por Mujer para la Gloria de Dios y toda iniciativa por compartir su verdad. Nuestro objetivo siempre es darle toda la gloria a Él mientras somos edificadas para crecer en fe y en una relación más estrecha con nuestro Dios. Bendiciones. Les esperamos.